Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Fuentes y en nombre de Dúo UCS de Alameda les doy la cordial bienvenida a la Semana de las Carreras 2020. Esta semana se pone a disposición una nutrida programación de conversatorios, talleres y seminarios con el objetivo de generar espacios para nuevos aprendizajes, compartir conocimiento y reforzar los lazos de la comunidad Alameda con la sociedad. Esta programación la pueden revisar e inscribirse a través de nuestras redes sociales y a través de la información que se envía diariamente en Blackboard. A continuación, escucharemos la ponencia de sustancias peligrosas que la realizará el señor Simón Araya, representante de la empresa Suatrans y además exalumno de nuestra sede Alameda. Los invito a hacer sus consultas a través del chat, las cuales responderemos al final de esta ponencia. Adelante, Simón. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Como decía Karen, soy Simón Araya, yo soy jefe del área de operaciones y académico de la empresa Suatrans. Y un poco el día de hoy vamos a revisar los contenidos y temas de alcance que tenga que ver tanto con el transporte como con el almacenamiento de sustancias peligrosas. Voy a poner compartir y vamos a ir revisando algunos temas. Yo sé que el alcance de todos ustedes tiene relación directamente con las sustancias peligrosas. Cómo el proceder con las sustancias peligrosas es súper importante que todos como del área de prevención puedan ir conociendo todo el marco normativo que establece. Nosotros tenemos un marco normativo con muchas necesidades en lo que es sustancias peligrosas, pero sí muy nutrido en base a comparaciones, especialmente en Latinoamérica, de regulación. ¿Ya? Nosotros debemos saber primero qué es una sustancia peligrosa, que es aquella que por su naturaleza produce o puede producir daños. Inmediatamente nosotros nos enmarcamos, es decir, cuando tenemos duda de qué es una sustancia peligrosa, inmediatamente nos vamos a esta definición. Recuerde que la norma chilena 382 es la norma base de sustancias peligrosas, que está actualizada en el 2017. Y eso es importante que puedan ir tomando nota en las actualizaciones. Una de las falencias que tiene todo el proceso normativo de sustancias peligrosas está establecido que sus referencias normas muy antiguas. Ejemplo, muchas normas establecen normas chilenas 382 de años anteriores, lo que inmediatamente hace un bloqueo en las actualizaciones que se puedan ir generando. De esa forma, ¿por qué es importante el conocimiento? Porque nosotros tenemos un proceso industrial potenciado directamente por el proceso de la minería como foco y proceso de industrial en el proceso de celulosa, donde se mueven muchas sustancias peligrosas. ¿Y por qué debemos saber? Porque tenemos emergencias como Matis en Molipac en el año 1995, un incendio extremadamente grande en una empresa de sustancias peligrosas, donde no había información de las sustancias peligrosas que estaban involucradas, donde generó una nube tóxica, y hasta la fecha se cree que pudiesen haber personas que directamente producieron cáncer asociado a las sustancias peligrosas que estaban involucradas. Tenemos la historia de Beirut, e inmediatamente nos preguntamos si nuestro entorno marítimo, nuestro entorno portuario, nuestro entorno de almacenamiento está cumpliendo la normativa o si en verdad ese Beirut no está tan lejos como creemos geográficamente y está solamente en nuestro entorno de un puerto de San Antonio, un puerto de Valparaíso, donde efectivamente estas sustancias peligrosas que llegan estén en esas mismas condiciones. Emergencia, carretera de contenedores intermodales de 20, 40 pies son cotidianamente. Tenemos un transporte altísimo de sustancias peligrosas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos contenedores intermodales, tenemos gas comprimido, tenemos gases licuados criogénicos, tenemos explosivos, tenemos materias primas para explosivos, etcétera, en todo nuestro entorno, desde la Alameda como una calle principal hasta las carreteras como Autopista Central, General Velázquez, etcétera. Y de manejo que no lo vemos ahora,
efectivamente con el tema de los paros de camioneros salió muy a la luz la importancia de volver al transporte de trenes en general. Aquí en Melipilla ya tenemos transporte de ácido constantemente, hemos tenido emergencias importantes en esa zona, y de esa forma también podemos creer que no muy lejano tenemos esta realidad. La norma 382 establece la definición y clasificación de las sustancias peligrosas, que son 9. Yo siempre recomiendo que cuando uno se interioriza en esto y va dando pasos, debe sabérselos de memoria. Son 9 clases, ya, que inician con los explosivos, los gases, que tienen sus 3 subdivisiones, que está desde los gases no inflamables, están los gases inflamables, los no inflamables, y los gases tóxicos, la clase 3 con su líquido inflamable, la clase 4 con su sólido inflamable, la clase 5, las sustancias comburentes o peróxidos orgánicos, la clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas, clase 7, sustancias radioactivas, clase 8, sustancias corrosivas, y clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios. Entonces, de esa forma, nosotros debemos conocer claramente cada una de sus clases y subdivisiones para que en el momento que nosotros podamos definir qué clase es la que estamos almacenando en base al Decreto Supremo 43 o qué clase vamos a transportar en base al transporte de sustancias peligrosas, Decreto 298, que rige el transporte, esta sea de forma absolutamente correcta, ¿ya? Esto es una falla común en las malas clasificaciones de sustancias peligrosas. Y cuando hay duda y no sabemos qué poner, todo lo enviamos a la clase 9. Entonces, ahí debemos tener muchas precauciones. Tenemos cada uno de sus diamantes. Ya dijimos, hemos hablado de la norma 382-2017. Inmediatamente hablamos de la 2190 con su actualización en el 2019, que me entrega cuáles son los rombos o los diamantes que van a estar involucrados a las clases que yo les comenté en la parte de arriba, ya en la lámina anterior. Entonces, también tiene que haber una clasificación bastante correcta y saber finalmente cuando un rombo, por ejemplo, tiene su número de clasificación en la parte de abajo, pero hay veces que nosotros encontramos rombo que no tienen su número abajo. Y eso dice directamente a cuando el riesgo que está involucrado es un riesgo secundario. Nosotros vemos estos contenedores intermodales que le podemos llamar más coloquialmente container, donde tienen un rombo con su número abajo y al lado tienen inmediatamente otro rombo sin número abajo. Y eso, como les decía, está asociado directamente a que es un riesgo secundario. De la misma forma, nosotros tenemos números de Naciones Unidas involucrados a cada una de las sustancias. Recuerden que el número de Naciones Unidas abarca familias, no sustancias. Y eso es súper importante porque quien determina las características por número, pero por sustancia, es el número CAS, que está asociado al Chemical Abstract Service, que es un root de la sustancia peligrosa. Está diseñado y asignado solamente para esa sustancia peligrosa. Pero en el caso del número de Naciones Unidas, es un número genérico que aborda familias y que claramente podría haber un número para diferentes sustancias. Y ahí tenemos que tener también muchas precauciones en esa identificación, ¿ya? De ser absolutamente correcta. ¿Dónde buscamos esta información? Podemos encontrarlo en el libro, primero en la norma chilena 382-2017, lo podemos encontrar en el libro naranja de las Naciones Unidas, que también es nuestro referente asociado a las sustancias peligrosas, o lo vemos en este ejemplo, ¿ya? Esta es una forma correcta para identificar una sustancia peligrosa y aquí también se generan algunos errores por confusiones normativas en base a los países. ¿De qué forma? A Chile, en general, la mayor cantidad de elementos de importación de sustancias peligrosas vienen con el rombo, pero con el número ONU en el interior del rombo. Yo estoy seguro que quizás más de alguno lo ha visto. Eso, aunque entrega la misma información de que uno puede identificar si es corrosivo o no es corrosivo, no es parte de nuestra normativa. Entonces, si tenemos camiones
transportando sustancias peligrosas con un rombo ahí, estaríamos incumpliendo nuestra normativa, aunque la información pudiese inferirse, no es absolutamente correcto. Toda la información que pudiésemos encontrar en base al número ONU lo encontramos en la GRE, que es la Guía de Respuesta a Emergencia, que es nuestro mayor aliado para la búsqueda rápida por nombre o por número de las Naciones Unidas. Además tenemos un código de identificación de riesgo, que es el que vemos en la imagen, que nos entrega dos informaciones súper importantes y también es importante que lo conozcamos, porque primero en la parte inferior encontramos un número ONU. Ya el número ONU que vimos en la parte anterior, que identificamos que fuera el correcto, se asigna de esa forma. Pero en la parte de arriba tenemos un número de identificación de riesgo. Yo siempre, cuando interactivo, hago algunas preguntas asociadas a esto que está primero, es decir, ¿por qué el número de arriba no tiene 4 números? ¿Ya? Y solo 3. Y la respuesta es, o la respuesta correcta es, porque si tuviese 4 números en la parte de arriba, inmediatamente se pudiese confundir con un número de Naciones Unidas. Entonces, por eso la clasificación de riesgo, primero, considera solo 3 números y una letra que en este caso indica que puede reaccionar con el agua o negativamente con el agua. Sin embargo, hay otra condición que es que la clasificación de riesgo va de 2 a 9, no considerando el 1. Y especialmente porque si yo considero el 1, también es una consideración de confusión en caso de clasificar una sustancia de esta forma, ¿ya? Entonces, en la clasificación, la identificación de riesgo va de 2 a 9, considerando una X si este reacciona con el agua, y cuando el riesgo es altamente o es de mayor intensidad, este puede repetirse en un 2,2, por ejemplo, o en un 3,3, que digo que ese líquido es altamente inflamable. De la misma forma, nosotros dijimos 2190, hablamos de la 382 y también hablamos de la 1411. /4 del 78, que establece la señalética, y esto extrapola al rombo en FPA también, 704, que indica las 4 condiciones de riesgo. Es importante señalar, porque también hay muchos errores de interpretación normativa en este punto, que este rombo es solo para el almacenamiento de sustancias peligrosas, pero no es para el transporte. ¿Ya? Todo lo que es almacenamiento va identificado con este rombo. Este rombo que me entrega información súper somera ante los riesgos de la sustancia peligrosa, pero sirve para orientar dónde los servicios de emergencia van a prestar su atención. ¿Ya? Como lo ven acá, tiene un color azul, rojo, amarillo y blanco, y siempre va con el color rojo hacia arriba. También nos encontramos muy comúnmente que envían los colores en otro ámbito, encontramos el blanco arriba, el blanco a la derecha, etc. Entonces, también hay que tener bastantes precauciones en ese objeto. Entonces, los riesgos van de 0 a 4 en los 3 colores, y en los riesgos especiales podemos encontrar W tachada, que se refiere a no usar agua o no water, y oxi como oxidante, y algunas otras consideraciones que están clasificadas en la norma, ¿ya? Siendo el número más alto una condición de riesgo mayor al riesgo que está establecido. Siempre se dice azul, riesgo a la salud, rojo, riesgo de flagelidad, y la normativa ya cambió hace un par de años, donde indica que el color amarillo pasó de ser reactivo, como sale en la imagen, a ser inestabilidad. Ya no se habla de reactividad, sino se habla de inestabilidad en las sustancias peligrosas. Y está asociado directamente a un tema lingüístico de pronunciación de la palabra reactividad por su similitud a la palabra radiactivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas confundían esas palabras y se interpretaban de mala forma, y cuando quizás estaban hablando de algo radiactivo, se referían a reactivo y así viceversa. Entonces, para evitar esa confusión, se cambió el concepto a inestabilidad.
Dentro de la reglamentación de sustancias peligrosas en el transporte, nosotros tenemos el decreto 298, que reglamenta puntos importantes. En esta presentación, claramente, no vamos a pasar todos los puntos normativos asociados a cada una de las normas que vamos a ir comentando, pero sí vamos a ir dando consideraciones clave para ir interpretando estas normas y ir aplicándolas en el caso de que nos toque en algún momento trabajar en un rubro de estas características. Lo primero que nos dice que el artículo 2 se considera sustancias peligrosas aquellas que se definen en las normas chilenas oficiales 382 oficial 89. Y ahí inmediatamente generamos un problema que yo se los comenté al principio, que es, me está referenciando una norma del 89. Yo sé por qué pasa eso, porque el 298 es del 94. Pero finalmente la versión 89 versus la 2017, que salió hace pocos años, tiene una brecha importante en cambios normativos y en actualizaciones. Entonces, cuando referenciamos esa normativa, inmediatamente nos genera una confusión. Yo tuve la oportunidad de integrar la mesa técnica en el INN de la norma chilena 382 y nosotros levantamos esta complicación y creemos que la mejor forma de referenciar normas es, primero, no indicando el año y segundo, indicando que esa versión o la más actualizada vigente. Y de esa forma, el proceso normativo no se va desactualizando, porque cuando nosotros actualizamos una norma y queremos actualizar el régimen hacia atrás, quizás muchas veces perdemos esa línea o ese orden. Lo mismo pasa con la 2120, que es finalmente quien clasifica las 9 clases de riesgo. Pero, en palabras sencillas, de ahí de la 382 vamos a referenciar que es una sustancia peligrosa. El artículo 4 del decreto 298 nos dice que durante las operaciones de carga, transporte, descarga, transbordo y limpieza, los vehículos deberán portar rótulos en base a la 2190. Entonces, los rótulos que vimos en la norma chilena 2190 de las 9 clases de riesgo deben ir en los camiones, no otra. 2190. Si no está en la 2190, no deben ir en los camiones, ¿ya? Los materiales sensibles a la humedad, o sea, que tengan la característica de reaccionar con el agua, deberán cargarse en vehículos cerrados o en vehículos abiertos debidamente protegidos, ¿ya? Entonces, eso también, no podemos llevar una sustancia peligrosa que tenga las características de reaccionar con el agua en una superficie abierta sin protección. El artículo 16 del decreto 298 me dice que durante el proceso de carga y descarga del vehículo deberá encontrarse inmovilizado mediante un dispositivo que lo asegure, por ejemplo, como cuñas. Entonces, es un proceso que tiene que estar en las acciones de carga y descarga en este caso, generalmente, del conductor del camión. Yo siempre les pregunto a las empresas que he podido asesorar si cuando ellos llegan a un camión con sustancia peligrosa, piden el checklist de camino, especialmente en viajes largos, porque dice el artículo 22 que el conductor deberá examinar regularmente. No te indican tiempo, es una interpretación, pero regularmente, es decir, tiene que tomar su atención primero, en lugares adecuados, es decir, un lugar que esté fuera de riesgo para el entorno y que sea un lugar que esté diseñado para la detención de camiones. ¿Y qué debe examinar? Los neumáticos del vehículo, la integridad de la carga, es decir, que ésta vaya en condiciones y en sus recipientes que están diseñados para mantenerlo, la existencia de pérdida o fugas del producto en seguridad de las amarras o posicionamiento de los rótulos. Es muy común fiscalizar camiones de sustancias peligrosas donde la excusa de una no rotulación está asociada directamente a que ésta se cayó en el camino por el viento. Es absolutamente responsabilidad del transportista, del expendedor del vehículo y al igual que el conductor, de asegurar que esto se cumpla, ¿ya? ¿Y cómo se cumple? Con esta inspección que se debe hacer regularmente.
El artículo 20 bis me dice que los vehículos destinados al transporte de sustancias peligrosas deberán portar uno más letreros visibles por otros usuarios, ¿ya? Donde nosotros lo vemos en la parte izquierda del camión, yo creo que más de alguno lo ha visto, que ha pasado un camión que es como un tipo pizarra, muchas veces está con plumón escrito, pero que dice el nombre común de la carga, con quién contactarse, que es súper importante. Cuando yo no sé, cuando hay un accidente, cuando hay una necesidad, una emergencia, y alguien se quiere contactar con el destinatario, esa información se logra ver a distancia, porque entendemos que si hay una emergencia con sustancias peligrosas, no vamos a lograr acercarnos. Entonces, tiene que ser una información de que absolutamente se pueda ver a distancia. El nombre del expendidor de la carga, o sea, quién es el dueño o quién está transportando a nivel nacional, y el nombre y el teléfono del transportista. El artículo 26 nos dice que durante el transporte el conductor del vehículo está obligado a utilizar los elementos de protección personal. Y este punto también es súper importante porque muchas veces se sorprende que finalmente está familiarizado dentro del transporte, pero muchas veces se ve a los conductores que manejan con short, con polera, o cuando se bajan con zapatillas en esas mismas condiciones. Eso no está permitido normativamente, nos dice que deben ocupar su elemento de protección personal desde o en base a las necesidades mínimas que tiene la conducción, y eso se va a ir complementando en base a los riesgos que pueda tener el transporte de esa sustancia peligrosa como tal. El artículo 30 lo menciona, lo vamos a ver el día de hoy, que me dice sobre portar las hojas de datos de seguridad. ¿Ya? La hoja de datos de seguridad en Chile la regula la norma chilena 2245-2015. ¿Ya? Y entrega los datos de información. Lo vamos a ver más adelante, así que no me voy a adelantar. Y además el artículo 34 me dice que debo portar los rótulos de la norma chilena 2190, que es la de clasificación de los riesgos de sustancia peligrosa. Un ejemplo de cómo va a ir la información. Recuerden que en los accidentes los camiones pierden su movimiento, su inercia normal, y de esa forma también yo creo que debo tener rotulaciones en todas las caras, incluso la frontal del vehículo, de tal forma de que en la posición de que haya quedado el vehículo, yo pueda identificar a distancia cuál es la clasificación de riesgo, cuáles son los códigos de riesgo que están involucrados y cuál es su número ONU para buscar la información de esta sustancia peligrosa. Emergencias, sobre esto hay muchos. El movimiento de cargas, como yo les comentaba, a nivel nacional, casi la mayoría, en un gran porcentaje, se realiza por carreteras y por camiones, y es muy normal que esto suceda. Nuestra empresa, Sudatrans, es líder en la respuesta de tipo emergencia, con más de 5.000 emergencias al año de respuesta de sustancias peligrosas, especialmente en un gran foco en lo que es transporte en carretera. Entonces, lo vivimos y de esa forma le transmitimos cuáles son las consideraciones de seguridad que se debe tener para evitar esto. Porque no es simplemente un daño material, sino las sustancias peligrosas tienen un potencial altísimo de dañar su entorno, y no solo su entorno, el medio ambiente. Han habido emergencias con daños medioambientales de forma importantísima, y eso es lo que nosotros también debemos combatir en todas estas acciones de prevención que vamos a ir aplicando. El Decreto Supremo 43, que yo creo que es un muy buen paso que se ha dado en la regulación de almacenamiento de sustancias peligrosas. Tiene algunas necesidades, pero es bastante completo en lo que indica cómo accionar, pero aunque dio 2 años desde su promulgación para que las empresas cumplieran con este decreto, se cree que finalmente hay una gran cantidad de empresas que no está cumpliendo con esto y que tiene brechas importantes en el almacenamiento y en las medidas de seguridad que puedan haber con las sustancias peligrosas. Tenemos brechas también al nivel portuario. El nivel portuario está regulado por la Directemar, la Dirección de Asuntos Marítimos, y tiene sus propias regulaciones, lo que hace que
a nivel portuario tampoco sea obligatorio, aunque, a no ser que ellos lo soliciten como un cumplimiento. Aplica para quienes, para las sustancias que cumplan con la clasificación de norma 382-2013. Y ahí nuevamente tenemos un problema normativo porque ya tenemos la 2017 y está referenciando una normativa más antigua. Pero ya les comenté qué es lo que pasaba con eso. Pero nos dice, cumple con todas las clasificaciones, pero después nos dice que hay algunas exclusiones, ¿ya? Las exclusiones primero son de las sustancias explosivas. Yo sé que ustedes saben quiénes regulan las sustancias explosivas a nivel nacional, que es la Dirección General de Movilización Nacional. Ellos son los responsables de regular las sustancias explosivas o de fiscalizar todas las materias primas de las sustancias explosivas en base a la ley 17.798. Las sustancias radioactivas tampoco entran en esta clasificación porque yo también sé que ustedes muy bien saben que la sustancia radioactiva la regula la SECHEM y el Ministerio de Salud, dependiendo del sistema, la clasificación de la radiación. La SECHEM es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y cada uno tiene, y el Ministerio de Salud también tiene su línea de respuesta a emergencias con emergencias radioactivas, ¿ya? Entonces, tampoco entra dentro de este almacenamiento. Las sustancias infecciosas también están reguladas por el decreto finalmente de desechos infecciosos directamente, también de carácter hospitalario, que ahí sí, no lo recuerdo, si no mal recuerdo es el 10 que regula esto. Tenemos los combustibles líquidos y gaseosos, que también tienen su propio decreto, que es el decreto 160. ¿Ya? El decreto 160 regula las sustancias combustibles en almacenamiento. Y por último, como yo se lo había comentado, el almacenamiento de sustancias peligrosas realizadas en recintos portuarios también salen de este alcance. Entonces, ya tenemos que habla de todas las menciones que tiene la norma chilena 382, pero les comentaba, excepto las exclusiones que yo les comentaba. ¿Cuándo se requiere autorización sanitaria en base al decreto 43? Primero, en caso que en una misma planta o en una misma instalación exista más de una instalación de almacenamiento, podrá solicitar autorizaciones sanitarias individuales, cuando estas están separadas dentro de la misma instalación. Para sustancias peligrosas en envase, contenedores o cilindros, se deberán sumar todas las existentes dentro de la planta o empresa, porque muchos vicios que tenía el decreto 78 de almacenamiento es que se separaba, segregaba el almacenamiento, buscando en decir, pero perfecto, yo tengo un almacenamiento acá, tengo otro almacenamiento acá, pero cada uno no supera los máximos que indica la normativa, entonces son almacenamientos diferentes, no supero los máximos, no tengo que cumplir con el decreto. Este decreto establece que sí se haga de esa forma y que además se sumen todos para hacer este cumplimiento. Entonces, se evitan esas artimañas. En caso particular de un predio, si la sumatoria de las sustancias peligrosas superan las cantidades reglamentadas y por razones fundadas, que se mantienen en lugares distintos, la autoridad podría pronunciarse y eximir esta condición. El personal que trabaja en una instalación de almacenamiento de sustancias peligrosas deberá, es una obligación mandatoria del decreto que dice recibir capacitación anual. ¿Ya? Entonces, si yo voy a fiscalizar el decreto 43, le voy a decir, entrégueme la capacitación anual de sus trabajadores. ¿Y qué debe tener? Deben saber cuáles son las propiedades y peligros de las sustancias peligrosas. ¿Ya? Sus propiedades físico-químicas, ¿ya? En condición de riesgo de las sustancias peligrosas. Segundo, deben estar capacitados en contenido y adecuada utilización de la hoja de seguridad. Muchas veces en las fiscalizaciones no se implementa esto, pero más que por el miedo a fiscalizar, es la real efectividad que deben tener los trabajadores para responder a una emergencia con sustancias peligrosas. Entonces, ¿de qué forma? Contenidos y adecuada utilización de la hoja de seguridad, es decir, saberse los 16 puntos que indica la hoja de seguridad, no de memoria, pero sí saber interpretarlo de buena forma.
Función y uso correcto de los elementos y equipos de seguridad, especialmente cuando yo tengo elementos de EPP que superan lo normal, que es tener zapatos, protección ocular, protección auditiva, si no implemento elementos con protección respiratoria asociada a equipos de respiración autónoma, que donde necesito un mayor entrenamiento, eso debe estar abordado, tanto como el uso correcto del EPP y un procedimiento de operación de la instalación de almacenamiento como tal. Planes de evacuación dentro, nos indica cada uno como ejemplo el decreto, esto es parte del decreto, pero debo tenerlo absolutamente también disponible dentro de cada una de las bodegas y un plano general de las instalaciones de sustancias peligrosas. Además, ustedes ven acá que en la parte de arriba, en esta tabla que yo les estoy presentando, dice clase o peligro de las Naciones Unidas, ¿ya? Y me dice las 9 clases, el 1 con sus respectivas subdivisiones, y en la parte de abajo hice una tabla de compatibilidad o incompatibilidad de las sustancias peligrosas, ¿ya? Que me da una condición y unos criterios en la parte de abajo donde me dice que el 1 es una precaución o revisar incompatibilidades individuales según la hoja de autoseguridad, o sea, es baja, que en la 2 son incompatibles totalmente, ya que esas sustancias no pueden almacenarse y menos hacer procesos productivos entre ellas, fuera de control, y en la 3, que son sustancias compatibles. ¿Ya? Y además, el 1 con esta cremilla en la parte de arriba dice que corresponde a la clase de explosivos y su almacenamiento depende de la incompatibilidad específica de cada una sustancia. Acá no, recuerden que en el mundo existen más de 50.000 sustancias peligrosas, llegando a 1 millón de sustancias peligrosas, diferentes tipos, van subiendo, van bajando, se van creando nuevas, van existiendo actualizaciones. Entonces, lo que busca esta tabla es solo dar orientación en las incompatibilidades de las sustancias peligrosas, pero si hay dudas en respecto a ella, debe haber una consulta local en base a la hoja de datos de seguridad o información al respecto del fabricante de las sustancias peligrosas. Debemos tener un sistema de control de incendio, claramente. Las bodegas para sustancias peligrosas deberán contar con un sistema manual de extinción de incendio a base de extintores. Eso es lo mínimo, ¿ya? Es redundante, el decreto 594 también me dice que en los lugares de trabajo tienen que haber extintores. Entonces, si hay trabajadores, uno o lo otro va a cumplir igual. El punto 2 me dice que cuando una bodega se almacene más de 500 toneladas de sustancias peligrosas, deberá contar con una red húmeda externa. No me entrega muchas características, siempre se espera que las empresas tomen un espíritu de una correcta red húmeda, no en base al RIDA, ¿ya? Que el RIDA establece cómo son las características de la red húmeda, pero me dice que es instalada en base al mismo caudal y presión que tiene la alimentación domiciliaria. Entonces, imagínense que cuando nosotros ocupamos las llaves de nuestra casa y nos sale un poquito de agua, bueno, con esa misma presión establece el RIDA que deben tener en la red húmeda, tanto en el decreto 43, como también lo vemos en los edificios, en las casas o en los locales comerciales. Entonces, son absolutamente falencias normativas importantes en el real protección contra incendio que deberían tener estas instalaciones. Todas las bodegas para sustancias peligrosas deberán contar con un sistema automático de detección de incendios. Esto es súper importante. La detección primaria de emergencias con sustancias peligrosas, de radiación de calor, temperatura o reacciones exotérmicas que puedan ir pasando, porque de esa forma logramos tener una respuesta óptima a la extinción, a la detección o al control que pudiesen ver, y así evitamos ver estos incendios altamente tóxicos, grandes, que ya son incontrolables a la acción de bomberos. Además me dice que las bodegas deben tener, si tienen productos líquidos, un sistema de control de derrame, ¿ya? Sistema de control de derrame que pueden tener elementos absorbentes, que pueden tener BOA o que son estos controladores de derrame largos, ¿ya? Paño absorbente, almohadilla absorbente, etcétera. ¿Y qué características debe tener esta? Que por lo menos la bodega autocontenida con el piso pendiente no puede ser inferior a 0,5%. El sistema de recolección
debe estar conectado a una cámara de contención estanca, la que tendrá un volumen equivalente al 110% del envase de mayor capacidad. Y esto también es importante porque hacemos sistemas o piscinas de detección y tiene que ser pensada en la peor situación, es decir, en el derrame de la totalidad de algún recipiente de mayor volumen, y aún así yo le doy un porcentaje mayor de seguridad, ¿ya? Y las bodegas para sustancias peligrosas deberán contar con un plan de emergencia. Y esto es súper importante porque en Chile hablamos de planes de emergencia para todo, pero vemos que las normativas que establecen o mencionan los planes de emergencia son pocas. Una de estas es el decreto 43, otro que menciona planes de emergencia o de mitigaciones es del 148, tenemos la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, entre algunas que mencionan que debo tener un plan de emergencia. Ahí después tenemos la otra brecha, que no nos dicen cómo deben hacer o qué contenidos deben tener, pero por lo menos dan un paso de que quien necesite esta autorización sanitaria para acreditarse en el decreto 43 debe tener un plan de emergencia. Las zonas de carga y descarga deben tener un piso sólido, resistente a la acción del agua y un sistema de control de derrame, ya en caso de que en el proceso de descarga o de carga se vea dañado uno de los recipientes que se pueden estar descargando. Aquellas instalaciones que almacenen solo sustancias de la clase 2 podrán exceptuarse de contar con la resistencia al agua y el sistema de control de derrame, porque está de perogrullo saberlo que la clase 2 son gases, entonces no vamos a tener derrames. Pero hay que tener ojo, siempre yo digo, porque aunque podemos tener gases licuados, aunque van a tener evaporación por su característica de ser licuado a la temperatura, presión ambiente, esa condición podría retardarse y generar un problema mayor. Así que yo siempre recomiendo que el análisis de riesgo que podamos hacer a nuestras acciones como prevencionista de riesgo tiene que estar más allá del punto normativo, porque eso es lo que marca la diferencia. Si no, pondríamos un computador que haga interpretaciones normativas y se aplique simplemente y de forma sencilla. Todas las instalaciones para sustancias peligrosas en locales comerciales que vendan estas sustancias deberán tener un plan de emergencia, yo les comentaba, que sea efectivo, entregado a bomberos para su cumplimiento. Además, deben estar disponibles en el exterior de la instalación de almacenamiento y en la portería acceso principal. ¿Qué cosas? Las hojas de datos de seguridad en base a la norma chilena 2245-2015. Entonces, tanto el decreto supremo, el decreto 298, como tanto el decreto supremo 43, nos obligan a tener hojas de datos de seguridad, ¿ya? En una nos dice que debe ir llevada en el transporte del camión, especialmente en la puerta del conductor, para que todos sepan que ahí la vamos a encontrar y que no esté en la guantera, que uno ingresa a la guantera, se caen un millón de cosas con 20.000 papeles y que no hay fácil de acceder. Bueno, nos orientan en esta acción. Y además el decreto 43 nos orienta a nosotros a decir que debe estar en la portería o acceso principal, ¿ya? La hoja de datos de seguridad. Entonces, si vamos a las instalaciones, ahí absolutamente lo debemos encontrar. Dentro de la contención y derrame tenemos emergencias por montones de diferentes tipos. Acá tenemos con contenedores intermodales que se caen al mar, emergencias con contenedores con cargas que no fueron bien evaluadas, o incendios dentro de estas por derrames que... ¿Qué dificultades tienen, por ejemplo, los contenedores intermodales, que es lo que estamos viendo en esta imagen? Es que al estar muy bien sellados, también cuando hay derrame, contienen estos derrames y puedan generar reacciones con los materiales de los contenedores. Puede ser un IBC, que puede ser unos sacos o cartón, y genera reacciones que cuando se abren estos contenedores generan estos incendios por el ingreso de oxígeno a la atmósfera. Entonces, también tenemos que tener precauciones sobre ello. ¿Qué debemos tener como consideración en los incidentes? Primero, tenemos una variedad de materiales peligrosos que nos podemos encontrar. Generalmente son muy pocas las empresas que almacenan una cantidad de clases muy bajas, sino en general tiene un mercado muy grande, entonces nos podemos encontrar y debemos conocerlas, conocer su hoja de autoseguridad. Claramente las sustancias peligrosas como definición nos decía que tiene efectos potenciales en la salud, al medio ambiente, los animales, a los materiales, etc. Entonces
debemos tener esas precauciones. Tenemos peligros físicos asociados con ello, que nos puedan afectar a las personas o también a las edificaciones que pudiesen estar involucradas. Entonces, de esa forma, ¿cómo nos pueden hacer daño? Primero nos pueden afectar a la salud si entran en contacto o entran en contacto con su cuerpo, ya directamente por inhalaciones, por vías de ingreso, ingestión, respiratoria, conjuntiva, dérmica, parenteral, etc. Pueden causar daños por su comportamiento y o propiedades físicas como tal, al ser inestable como característica más compleja. ¿Qué debo hacer como ustedes, como respondedores? Todas las personas que toman acciones sin ser bomberos, sin ser de una empresa de respuesta, se llaman primer respondedores y tienen una responsabilidad importante junto con el conductor del camión, que también es un primer respondedor, de hacer acciones como la primera persona que está viendo la emergencia, de generar que no le genere daño a personas curiosas que vayan empezando, de animales que vayan empezando, o solamente de alertar al entorno de una zona muy, muy poblada. Entonces, las acciones iniciales primero pueden afectar el curso del incidente para mejor o peor. La idea es que siempre sea para mejor, ¿ya? De que no vean personas involucradas, personas curiosas. Hace un par de meses atrás en Colombia se dio vuelta un camión con combustible, ¿ya? Las personas del lugar vieron como una oportunidad el combustible que se estaba derramando para poder pasarlo a bidones y poder robárselo. Sin embargo, debemos recordar que la gasolina como tal tiene un punto de inflamación de los menos 40 grados Celsius. Quiere decir que desde esa temperatura genera vapores que son susceptibles de arder. Entonces, esa condición en Chile se da de Arica a Punta Arenas, incluyendo la Antártida. Donde nosotros tengamos un derrame de gasolina, este se va a encender con mucha facilidad. Se espera transmitir información a las autoridades competentes, es decir, yo venía conduciendo el camión, yo soy el prevencionista riesgo, llegué a los primeros minutos y esto es lo que está involucrado. Ahí está la hoja de autoseguridad, estos son los riesgos y ya está. Entregué información, fui competente en aportar hacia la emergencia. Llamar por ayuda apropiada, iniciar acciones de protección, aislar, por favor, no se acerquen, mantengan distancia, la sustancia peligrosa es tóxica, la sustancia peligrosa es inflamable, puede generar un daño hacia las personas, etc. Aislar la zona y denegar la entrada, ¿ya? Cuesta, pero si yo le digo a las personas que finalmente esas acciones le van a generar un daño, generalmente las personas van a ir entendiendo. Equipamiento de respuesta, ya le había comentado en alguno en el decreto 43, o alguna otra que puedan ayudar. Una pala puede ayudar a controlar una emergencia de forma importante y permitir que no se siga avanzando para involucrar una zona mucho mayor. Contención, tener precaución siempre en la apertura de bodegas, en la apertura de contenedores, en la apertura de contenedores de bidones de 200 litros de IBC que puedan haber estado expuestos a algún estrés, un estrés de movimiento, un estrés de temperatura, que pudiesen, sin darnos cuenta, generar un derrame de estos o algún otro tipo de emergencia. Entonces, siempre debo sospechar o estar seguro de las acciones que yo voy a estar realizando. Y por último, tenemos la hoja de seguridad norma chilena 2245, donde yo creo que está a nivel nacional y en base a mi experiencia, es donde he visto la mayor brecha. Primero, cuando los productos llegan a Chile, llegan con hojas de seguridad de otros países. Entonces, inmediatamente llegan en otros idiomas y con otros puntos. Recuerden, como punto importante, que no pueden fallar. Si ustedes son los responsables de hojas de seguridad, es primero que debe estar en español. Eso es lo primero. Segundo, que todos los contactos o información que esté en la hoja de seguridad debe ser de Chile. No puedo dar un teléfono, aunque sea el expendidor del producto de Canadá, quien lo compró acá en Chile es el responsable de que esto se cumpla, ¿ya? Tiene que ser con contacto en Chile, porque cuando uno es respondedor y toma la hoja de seguridad y dice, perfecto, en la hoja de seguridad no hay mucha información, llamemos a la empresa X
para que nos ilustre sobre la sustancia peligrosa y qué hacer. Y cuando sale un número de Canadá, ya no hay chance de llamar. Lo segundo es que sea una hoja de seguridad que cumpla con la norma chilena 2245-2015. La versión anterior se juntó, porque recuerden que la versión anterior existían dos hojas de datos de seguridad. Una hoja de datos de seguridad para almacenamiento y una hoja de datos de seguridad para el transporte. La hoja de datos de seguridad para almacenamiento tenía 16 puntos y para el transporte tenía 10 puntos. ¿Por qué tenía 10 puntos? Porque no consideraba las consideraciones de transporte. Pero ¿qué pasaba? Que se empezaban a cruzar estas hojas de seguridad y uno llegaba a una emergencia en almacenamiento y le entregaban una hoja de seguridad del transporte. Entonces, para evitar eso se dijo, no hay problema que haya una información extra para el transporte, aunque sea almacenamiento, pero eso genera que esa hoja de seguridad pueda ser transversal en las emergencias que pudiesen estar involucradas. De esa forma, se sacó esta actualización donde están cada uno de los puntos. Otra brecha que tiene la hoja de seguridad es que no regula exactamente el llenado de su información. Lo que quiere decir es que la información dice que tiene que ser elaborada finalmente por gente que tenga formación y experiencia demostrable y actualizada en respecto a la sustancia peligrosa. Eso deja una inquietud bastante grande sobre la experiencia demostrable y actualizada. Además, me exige la 2245 que el proveedor debe mantener la hoja de seguridad actualizada y proporcionar al receptor la edición más reciente. Entonces, también nos dice que tenemos que tener un control documental en base a las hojas de seguridad que pudiesen estar involucradas. Cuando se trata de una mezcla, se debe generar y entregar una hoja de seguridad para la mezcla en su totalidad, que también era un error importante porque las empresas que decían, mira, esta sustancia que pasó acá es la mezcla de esta sustancia con esta hoja. Entonces, como que daban a entender que yo iba a juntar la hoja de seguridad y iba a entender como resultado eso, y eso no pasaba, pues eso no pasa, al menos en una emergencia. Entonces, tiene que haber una hoja de seguridad para la mezcla total de la sustancia peligrosa. Cuando se trata de un kit, se debe generar y entregar la hoja de seguridad para cada uno de los productos químicos que lo componen o que están dentro de esta. Aquí están los 16 puntos que me pide la hoja de seguridad. Identificación de la sustancia química y del proveedor, información sobre la sustancia o mezcla, identificación de los riesgos, medidas de los primeros auxilios, medidas para el combate, y ahí sucesivamente. ¿Qué pasa? Y para ir finalizando, que en base al punto que yo le indicaba que lo hace una persona con experiencia y conocimiento, cuando no hay conocimiento sobre el punto que está revisando, esa persona ocupa la acción más confiable, que es poner no hay información o no aplica. Entonces, muchas veces nos encontramos con hojas de datos de seguridad donde su 80% son no hay información y no aplica. Entonces, ¿qué sentido tiene para un respondedor encontrarse con una hoja de seguridad con esa información donde cumple, pero no hay información? Entonces, no tiene absolutamente sentido. Parte de la información que yo les mostré el día de hoy, no normativa chilena, porque la hoja la agregué, que es información complementaria, no es chilena. De hecho, se basa en base al transporte de Estados Unidos con México y Canadá. Pero sí nos sirve como lectura complementaria a lo que nosotros hemos ido revisando, porque recuerden que en Chile no creamos normativas, sino las copiamos especialmente del Libro Naranja de las Naciones Unidas, que es nuestro referente para todo lo que hacemos, tanto para los límites permisibles. En Chile no estudiamos límites permisibles, sino los copiamos de la agencia de los Estados Unidos, y no los copiamos para mal, sino porque ellos lo estudian y finalmente nos sirven como referencia absolutamente para ello. ¿Para qué sirve esta información? Para protegerse a sí mismo y a los demás, evitando, minimizando los riesgos, y nos entregan distancias de aislación y protección basadas en las condiciones comúnmente encontradas en el transporte con estas sustancias peligrosas. Y para cerrar, les dejo esta reflexión que nos dice muy bien que primero la preocupación por el hombre y su seguridad siempre debe ser el interés principal de todos los esfuerzos de quien trabajamos en la prevención, de quienes lideramos equipos
de quienes son dueños de empresas, ese debe ser su foco. Creen que cuando se cumple ese foco, vamos por muy buen camino en lo que es la prevención como tal. Muchas gracias a todos por su atención. Es harta información, son hartos contenidos, pero yo creo que les sirve a todos como una idea de lo que yo sé que ya están viendo en sus respectivos ramos y para que también le vean la importancia y el interés que tiene este mundo de las sustancias peligrosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón, por esta excelente presentación, súper interesante el tema. Creo que para todos es muy bueno seguir actualizándose permanentemente sobre la normativa vigente. Y tengo varias preguntas que nos están haciendo nuestros invitados. Hay una pregunta que dice, ¿el transporte tiene otro rombo informativo? ¿Por qué no se utiliza la misma forma de clasificar? No sé qué es. La misma forma, entiendo que se refiere a otros países, efectivamente, porque nosotros implementamos esa acción como una clasificación antigua que tenía las Naciones Unidas, especialmente el Código de los Estados Unidos. Ellos lo actualizaron, nosotros vamos un poco más lentos en los avances normativos, por eso muchas veces los otros países van un poco más rápido que nosotros, solo por eso. De hecho, tiene mucha lógica tener un rombo con el número en el interior en vez de estar generando dos informaciones por separados que se pueden ir repartiendo o cayendo en el camino. Sí, claro. Hay otra pregunta, dice, según la IATA y la OASI, que estipula la relación al transporte de las mercancías peligrosas y qué resguardos se deben adoptar cuando se transporta o almacena pólvoras y dinamitas. Bueno, en Chile establece algunas consideraciones de seguridad, por ejemplo, en que no pueden pasar por zonas pobladas, que finalmente se separan todos los explosivos en general, sus materias primas se transportan por separado, especialmente para que no vaya la bomba o el explosivo por el camión como tal. Un ejemplo muy común, que es la materia prima que más se transporta en Chile para los explosivos, es el nitrato de amonio. El nitrato de amonio como tal se ocupa para el explosivo en minería, pero no solo, sino se mezcla finalmente con un combustible y con una acción detonante. Entonces, cada una de ellas se transporta por separado y al momento de generarse la acción de explosivo, recién ahí se junta para generar, evitando cada una de esas. Por eso nosotros en Chile en general no tenemos emergencias con explosivos, porque las acciones normativas y de regulación son bastante estrictas y de cuidado. Perfecto, clarísimo. Otra pregunta dice, ¿quién es el ente fiscalizador de los que los transportistas cumplan con la normativa y que realicen el checklist correspondiente? Claro. O sea, ¿quién regula? Es el Ministerio de Transporte, absolutamente. Pero quien verifique que el checklist está listo son nosotros mismos. O sea, los primeros filtros de responsabilidad somos nosotros, que cuando recibimos un camión venga con ese checklist, que la carga venga en buenas condiciones, que tenga sus detenciones reguladas, periódicas, establecidas, etcétera, somos nosotros. Pero quien regula, Ministerio de Transporte. Con respecto a la pregunta anterior, dice, ¿cuáles son las diferencias en el transporte de explosivos en camiones y en trenes? En Chile no se transporta explosivo en trenes, ¿ya? Eso es lo primero. Sin embargo, siempre el transporte de trenes tiene, a nivel mundial, es un transporte absolutamente más seguro que el transporte de camiones. De hecho, la tasa de accidentabilidad de cada uno es totalmente diferente. Pero en Chile no se transporta, así que ahí no podría darle consideraciones, pero en base a lo que comentábamos del transporte sí en camiones, se transporta por materia prima y separada para evitar estos riesgos de explosión y de inestabilidad propia que tienen los explosivos como tal. Exacto. Otra pregunta, ¿hay algún protocolo determinado para los accidentes con sustancias peligrosas? No, no hay protocolos determinados. Es muy difícil estimar una emergencia con sustancias peligrosas. Podríamos siempre ponernos en los casos peores. Sin embargo, acciones de seguridad sobre la emergencia sí nos da la guía GRE,
La guía GRE da para una presentación muy larga, así que no quiero alargarme sobre esto, pero sí nos dice cuándo es un derrame grande o pequeño, y en base a un derrame grande o pequeño, cuando esta sustancia, por ejemplo, reacciona con el agua, me dice cuánto aislar a la redonda, cuánto aislar en dirección del viento, etc. Entonces, ahí la guía GRE está disponible en internet, es gratis, la última versión es la 2020, y lo insto a que la revisen porque en las páginas blancas, que son las primeras hojas de la guía GRE, me dice exactamente cómo utilizarla para yo ser autodidacta en su utilización. Súper buen consejo, porque esa guía es buena para interiorizarse con el tema de sustancias peligrosas. La última pregunta, quedan dos más. Dice, ¿hay alguna normativa que regule las construcciones alrededor de las plantas que trabajan con sustancias peligrosas? No, solamente le entrega consideraciones de seguridad a las plantas en base a sus muros colindantes con las edificaciones del exterior. En general, lo que es almacenamiento y empresas está regulado finalmente por la dirección de obra y los planes reguladores de cada una de las comunas, donde prohíben que haya procesos productivos con sustancias peligrosas versus procesos de viviendas como tal. Ejemplo de eso, que no se ve no es tan buen ejemplo, pero en Camino Melipilla ustedes ven que es un proceso, es un cordón industrial totalmente. De hecho está la empresa Clarion dentro de una empresa altamente peligrosa, sustancia peligrosa, porque tiene mucho almacenamiento, pero si cruzamos la calle tenemos un lugar, pero en su entorno como tal solamente es un cordón industrial, y eso es lo que busca la normativa. ¿Podemos mejorar? Sí, absolutamente, porque creo que las zonas industriales son de alto riesgo para las zonas residenciales en Chile. Exacto. Y la última pregunta dice, ¿cuál es el requisito primordial que debe cumplir una persona que manipula y almacena explosivos? No sé si... Sí, hay un carnet de explosivo. Hay un carnet de explosivo que lo entrega la Dirección de Movilización Nacional, que establece un requisito, uno da una prueba y te certifica como manipulador de explosivos. ¿Ya? Entonces, eso en el área de prevención en general se recomienda cuando su proceso de prevención se ven involucrados estas sustancias. Perfecto. Clarísimo. Gracias por responder estas preguntas, Simón. No tenemos más preguntas al público, así que agradezco nuevamente esta charla tan interesante. Agradecemos también a todos los participantes que estuvieron en esta charla y los dejamos invitados a que puedan acceder a las charlas que vienen también para que puedan interiorizarse de otros temas. Los esperamos en otra ocasión y les deseo muy buena tarde. Muchas gracias, Simón, y muchas gracias a todos. Muchas gracias.